Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Me imagino que se está escuchando todo bien. Si no, por favor, levantáis la mano o al Todo menos... perfecto, Luis. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, como decía, buenos días a todos. Veo que los participantes de este nuevo webinar están poco a poco ya entrando, se están incorporando ya a la sala. Daros evidentemente en nombre del Basque y de Cafés Baqué la bienvenida y las gracias por dedicar parte de vuestro tiempo, que hoy en día es precioso nuestro tiempo, a querer estar aquí con nosotros y atender esta segunda sesión que ayer iniciamos de ideas prácticas para poder gestionar de forma mucho más eficiente nuestros negocios. Y a continuación, si os parece, bueno, pues básicamente celebrar que estamos en este momento, este año, celebrando los 10 años desde el inicio del Basque Culinary Center. Y esos 10 años, pues yo creo que han sido toda una carrera de éxitos, ¿no? Para tanto a nivel, digamos, personal, ya que yo colaboro habitualmente con el Basque en los programas de los másters de formación de gestión, tanto en gestión de sala como innovación, y en otros programas que intentamos siempre desde el Basque poner en marcha para mejorar todo lo que es la gestión de las empresas, ¿no? Del sector. Y por otro lado, a Cafés Baqué, que evidentemente es el incitador de estas sesiones que estamos llevando a cabo como os decía, entre ayer y hoy. ¿De acuerdo? Por mi parte, presentarme rápidamente. Como os decía, mi nombre es Luis Codó, yo soy el director de Oreca Solutions, que es una compañía que está ubicada en Barcelona y que nos dedicamos a temas de gestión. Nuestro campo, siempre he dicho que es la gestión de empresas, sobre todo del sector canal Oreca, que es nuestro punto fuerte. Nos dedicamos simplemente a mejorar temas de gestión en muchas compañías. A la vez también soy empresario de restauración, ya que actualmente no, pero en los últimos años sí que estuve muy implicado a nivel familiar, ¿vale? Con grupos de restauración y demás. Y nada, empezamos ya, si os parece bien, con esas 5 ideas prácticas que teníamos previstas para hoy. Si ayer nos focalizábamos en la cuestión de los costes de materia prima y hicimos un pequeño repaso de esa estructura de gestión que planteábamos para mejorar todo lo que hace referencia a los costes de materia prima de nuestro restaurante, hoy vamos a hacer un paso más allá y nos vamos a incorporar directamente en lo que sería 5 ideas muy prácticas, como vais a poder ver, para reducir lo que sería el coste de personal y el prime cost del restaurante. Y aquí vamos a tocar 2 temas que para mí son básicos también, evidentemente, aparte del control de materia prima, que es uno, el prime cost del restaurante, porque es un indicador que nosotros utilizamos habitualmente a nivel de gestión para detectar qué está pasando en ese negocio y cómo lo podemos de alguna forma ajustar, reajustar, reconducir para que sea mucho más eficiente y, por tanto, mejorar nuestros márgenes a final de mes o a final de año. Y, por otro lado, el famoso coste de personal, que evidentemente es una batalla que hoy en día tenemos en todos los negocios porque ese coste de personal, pues obviamente es parte del coste más importante de muchos negocios. Y en negocios como los nuestros, en los cuales, que es un negocio de contacto, ¿vale? En los cuales necesitamos el contacto entre persona, entre cliente y equipo de trabajo, pues es obvio que el coste de personal es una herramienta o es un coste obviamente muy importante y complejo de manejar, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, como ayer hicimos, hoy tendremos también esos 45 minutos de ideas, de esas 5 ideas, para compartirlas con todos vosotros. Y luego dejaremos esos 15 últimos minutos para, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, pues evidentemente con todo gusto os la voy a responder y voy a intentar daros, obviamente, soluciones y respuestas a las dudas que me planteéis en esos 15 últimos minutos. Como os digo, sin más preámbulos, arrancamos esas 5 ideas prácticas y empezamos por la primera. Por la primera idea, que es muy sencilla, pero que tiene un impacto de mucho calado hoy en día en las compañías. Es decir, un aspecto como el marketing, ¿vale?
y esto el marketing enfrentado como serían las ventas, determina la estructura de gran parte de nuestros negocios de restauración. ¿Y por qué planteamos esa conexión entre marketing y coste de personal? Pues muy sencillo, como vais a poder ver ahora mismo. Porque en gran parte de nuestros negocios, en el 99%, por no decir en todos, la estructura del personal que tenemos, todo el coste de personal que tenemos ahí en el negocio, va a depender de las ventas que tengamos en el negocio. Es decir, sí que evidentemente necesitamos una estructura básica de personal, vamos a llamarle esa estructura básica, estructura de coste cero, ¿vale? En base cero, que luego esto lo vamos también a explicar. Pero la premisa que siempre tenemos es que si obviamente con las ventas que tenemos no conseguimos cubrir los costes de personal necesarios para poder dar una operativa básica, obviamente la mirada debe enfocarse a las ventas y a los clientes y no al personal. Por eso, por ejemplo, en el básquet, cuando hablamos muchísimas veces los másters de qué acciones podemos tomar, digamos, en cuenta a la hora de gestionar más eficientemente nuestro negocio, yo siempre insisto en el tema de las ventas. Y las ventas son clave hoy en día en nuestros negocios, evidentemente. Y por tanto, en base a las ventas, nosotros vamos a dimensionar la estructura de coste de personal, ¿vale? Y obviamente la estructura de coste de personal la vamos a diseñar en función de las horas que estamos trabajando, ¿no? Y esa es la segunda idea que luego vamos a plantear y luego veréis por qué. Pero es obvio que esa estructura nos viene muy delimitada por lo que sería las ventas de nuestro negocio. Por tanto, si tú, cuando imputas el coste de personal sobre las ventas, te das cuenta que ese coste de personal no consigues, digamos, ajustarlo a la baja, también deberíamos reflexionar muy a fondo de si realmente el problema está en las ventas del negocio o realmente el problema está en una estructura mal dimensionada de personal. Habitualmente nos vamos a encontrar con que el problema está en las ventas, habitualmente. ¿Vale? Porque ya muchos restaurantes y muchos negocios hemos aprendido que al final, por digamos, prueba-error, intentamos dimensionar correctamente el personal. Y por tanto, al final, digamos, ese personal se dimensiona de forma adecuada. Pero es obvio que para poder hacer esto, y esa es la idea que está detrás de este concepto de marketing, y fijaros que lo ponemos ahí en el segundo punto, necesitamos conocer las ventas óptimas de nuestro negocio. Y las ventas óptimas de nuestro negocio no es ni más ni menos que tener en cuenta cuál sería el punto de equilibrio de nuestro restaurante. Es decir, aquellas ventas en las cuales a partir de ese momento yo empiezo a ganar dinero. Ese es lo que llamamos el punto de equilibrio, ¿vale? Y por tanto, si yo conozco las ventas óptimas, ¿vale? El número de clientes que yo debo atender por hora de trabajo será fácilmente identificada y fácilmente identificable. Por tanto, lo que estoy diciendo es que cuando vamos a planificar nuestro negocio de restauración, aparte de planificar los costes, tanto de personal como planificar los costes de materia prima, deberemos enfocarnos en saber exactamente cuál es nuestra premisa, nuestra, digamos, previsión de ventas, para de esta forma poder optimizar y planificar de forma adecuada lo que sería el coste de nuestra estructura de personal. Porque si esas ventas no se dimensionan adecuadamente, evidentemente el coste de personal nunca va a estar vinculado de forma adecuada con, digamos, las ventas del negocio. Por tanto, conocer las ventas es básico y tener un buen plan de marketing que nos permita que este coste de personal se adecue al máximo a lo que serían las necesidades de nuestro negocio. Dicho esto, como gran marco de trabajo, ¿vale? Las ventas, como digamos, elemento que nos presiona la estructura de coste de personal, ¿vale? Vamos a ver ahora ya, con la idea 2, vamos a determinar cuál sería esa, digamos, esa idea que subyace detrás de ese concepto de las ventas desde un punto de vista
del coste de personal y que no es ninguna más que la siguiente. Debemos determinar correctamente las horas operativas y el tipo de servicio. A veces me preguntan, muchísimas veces en los másters que damos y en las sesiones que damos, oye, ¿cuál es el ratio que utilizamos para calcular el coste de personal o el personal necesario? Y yo digo, no lo sé, depende de cada negocio. Es decir, yo insisto en estas cuestiones de los famosos ratios, porque todo el mundo evidentemente está preocupado por su ratio e intenta comparar. Yo os voy a dar solo un ratio que va a aparecer en el ratio del prime cost, que luego veremos. El único ratio que os puedo dar y que hemos visto que es fiable en muchas compañías, ¿vale? Que en históricos es muy fiable. Pero cuando me plantean cuál es el ratio adecuado para el personal, digo, no lo sé. No lo sé porque debemos saber de cada negocio cuáles son sus horas operativas y, cuidado, segundo nivel, el tipo de servicio que vamos a dar. Porque claro, no es lo mismo trabajar con un servicio a la mesa que trabajar con un buffet o trabajar con un servicio mixto. Entonces, claro, todo esto va a afectar a nuestra estructura de personal. Entonces, es por eso siempre tengo miedo de mojarme en estas cuestiones porque luego me puedo equivocar. Y habitualmente nos equivocamos. Y lo digo así, cuando nos ponemos a analizar u optimizar determinados negocios, vemos que nos podemos llegar a equivocar por partir de un ratio. Y entonces yo parto de esa base de que un ratio está muy bien como un referente, como un indicador para compararnos, pero ahora mismo en estas cuestiones de personal esto es una guerra es una guerra de guerrillas, es un aspecto muy, muy concreto, ¿vale? Que en función de cada negocio lo vamos a tener que analizar. Por tanto, las horas operativas implica cuántas horas voy a trabajar desde que abro el negocio hasta que lo cierro, incluyendo como horas operativas aquellas horas previas a la apertura. Porque claro, yo puedo abrir un negocio a las 9 de la mañana, pero la preparación del negocio, la apertura puede ser a las 7 de la mañana. Esas horas, esas 2 horas previas o esa hora previa, depende del tiempo que dediquemos, consta como hora operativa, porque estas son horas producidas que tengo que pagar. Y por tanto, esas horas operativas las tengo que considerar, ¿vale? Hoy en día esas horas operativas tenemos una gran ventaja y es que estamos obligados a fichar en esas horas de entrada y salida. Y yo recomiendo siempre y más, desde hace ya prácticamente varios años, que se obligue a fichar el equipo de trabajo. O sea, no fichar no es una ventaja para nosotros como empresarios, es un problema, porque no podremos dimensionar nunca las horas reales del negocio. Entonces, el fichaje del personal hay que hacerlo a rajatabla, porque de esta forma sabemos cuántas horas se está trabajando realmente en el negocio. Porque a veces parece que tengamos miedo en decir, bueno, no, oye, si vemos las horas que hacemos, nos vamos a asustar y me van a decir que hacemos muchísimas horas. Evidentemente hacemos muchísimas horas, pero la idea es que si sabemos las horas que hacemos, las podemos planificar de forma mucho más eficiente. Por eso el control de las horas operativas es básico. Es básico saberlas, las que tenemos, ¿vale? Y en segundo nivel, como os decía ahora, el tipo de servicio. ¿Y esto cómo lo comentamos? Muy fácil, fijaros. Recomendación, tengamos un calendario de turnos de trabajo en base cero. ¿Qué quiere decir en base cero? Si yo cojo y hago una operativa de mi producción, digamos, día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y digo, vamos a ver, nuestro horario de trabajo empieza a las 7 de la mañana y termina a las 24 horas. Pues yo pongo en un documento, en un Excel, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Pongo todas esas horas y luego pongo en el eje de las X, imaginaros, eje de las Y, las horas, eje de las X, lo que sería los puestos de trabajo. Y yo cada puesto de trabajo lo impacto o lo imputo a esas horas, ¿vale? Y voy sumando una hora, pam, 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 para cada hora que tengo ahí. ¿Qué tendré? Tendré el total de horas que voy a hacer por cada puesto de trabajo. Cocina, servicio y lo que sea. Esto es lo que yo llamo estructura de turno en base cero. Y yo voy a prever tantas personas por cada turno, o sea, en cada hora, sabiendo que en cada hora voy a tener una ocupación más o menos
prevista. Y cuando digo más o menos, cuidado con esto, que se me entienda bien. Tú sabes perfectamente, porque lo sabemos, que los viernes de 9 a 11 de la noche es cuando tienes una punta de trabajo. Pues bueno, tú sabes que de 9 a 11 de la noche tienes que tener, si tienes una sala con 40 personas y depende de la capacidad de tus camareros, pues te hacen falta o 2 camareros o 3 camareros. Y si encima tienes una barra y desde esa barra das el servicio de bebidas, pues te hará falta un camarero detrás de la barra para dar el servicio de bebidas. Fijaros que ya estoy poniendo en marcha lo que os decía antes, el tipo de servicio que yo tengo. En función del estilo de servicio que yo tengo, pues es evidente que me hará falta determinados camareros o determinados, sí, cocineros camareros, digamos, para dar ese servicio en la sala. Por tanto, el tipo de servicio es muy importante. Entonces, claro, sabiendo los horarios que tengo que hacer, las horas, y sabiendo los turnos, perdón, el personal, las tipologías de puesto de trabajo, camareros, ayudantes, jefe de cocina, segundo de cocina, etcétera, es tan fácil como diseñar mi cuadrante de horarios y ese cuadrante de horarios me da una respuesta muy interesante. Es que me está dando el coste laboral por día de servicio. Porque si hago mi turno laboral, mi cuadrante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tengo un cuadrante que me está dando los costes laborales por día. Si estos costes laborales por día los impacto contra las ventas previstas o los impacto contra unas supuestas ventas, ¿qué me va a dar? Me va a dar el coste de personal por día contra esas ventas. Por tanto, ya sé exactamente lo que me cuesta cada puesto de trabajo respecto a las ventas que estoy haciendo o que tengo o que voy a hacer en esa semana. ¿Vale? Y por tanto, fijaros que aquí el segundo punto que estoy marcando en este momento con el cursor, por cada posición ya tengo las horas necesarias de trabajo para poder dar respuesta a esa previsión de ventas. Si yo sé que al mediodía y noche, evidentemente, es cuando tengo las puntas de trabajo, ahí tendré que trabajar, digamos, tendré que dar más apoyo a nivel de personal. ¿Vale? Porque esas puntas de trabajo tengo que poder darlas. Y en función del tipo de servicio que tenga, si es un servicio de cierto nivel o no lo sé, ¿vale? Pues evidentemente para mantener la calidad del servicio me hará falta, digamos, controlar este proceso. Por tanto, ¿qué estoy diciendo? ¿O qué doy en esta segunda idea? Tenemos que hacer un calendario de turno de trabajo en base cero, o sea, anotando las horas que estamos trabajando en el negocio, desde que empezamos hasta que salimos. Todas las horas, todas, ahí metidas. Y luego, teniendo los puestos de trabajo, voy a imputar sobre esas horas los determinados puestos de trabajo, sabiendo que en determinados huecos de esas horas, mediodía, noche, no lo sé, me lo estoy inventando porque depende del tipo de negocio que tengamos, ¿vale? O desayunos, que puede ser un volumen muy importante de servicio, ahí, o de ventas, ahí voy a tener una estructura de personal mucho más fuerte que en el resto de sesiones, digamos, del día o de sesiones de servicio del día. Pero necesito controlar sí o sí las horas operativas. Las tengo que controlar. O sea, si no soy capaz de controlar las horas operativas que hago en mi negocio, estoy muerto porque no tengo la estructura en base cero. Entonces, si yo sé las horas operativas y sé los puestos de trabajo por hora operativa que voy a dedicar, a partir de aquí es muy fácil a jugar con este puzzle, porque los lunes voy a ajustar, los martes puedo ajustar, los miércoles me interesa más ajustar respecto al desayuno, yo qué sé, o respecto a la noche, o los jueves hacer este tipo de ajuste. Pero me hace falta esta información. Y esto es básico para que lo podamos controlar. Y esta información me da ya digamos, una base para la tercera idea que os quiero plantear hoy. Me da una base para la tercera idea que os voy a plantear ahora, que es hace falta, sí o sí, aplicar indicadores de control. Y estos indicadores de control, y al hilo de lo que estábamos hablando ahora, de dar cobertura a lo que es el equipo humano en determinados momentos del día, me obliga, porque lo hemos visto a nivel de lo que es estructura de costes, a tener parte del equipo a media jornada. Me explico con esto. Es decir, yo cubro parte del servicio con mi equipo base,
¿vale? Mi equipo, digamos, que tengo a contrato, digamos, indefinido, ¿vale? A tiempo total. Pero hemos visto que al final, cuando intentas cubrir determinadas horas de servicio para poder dar ese servicio y cubrir esos, digamos, agujeros, ¿vale? Que necesitas un refuerzo y demás, necesitamos sí o sí tener equipo a media jornada. Y eso no es fácil. Pero ese equipo a media jornada hoy en día es básico. Por tanto, deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra estructura de personal en qué momentos del servicio necesitaremos incorporar personal a media jornada, que puede ser personal a media jornada con determinadas características. Ejemplo, muchas veces se incorpora personal a media jornada estudiantes, ¿vale? Que pueden hacer 4 horas al día o porque les interesa para compaginar, digamos, sus estudios. Esto en algunas cadenas se ha hecho y se sigue haciendo, ¿vale? Entonces, todo esto tiene mucho sentido, pero claro, para poder hacer esto, hace falta que antes hayamos incorporado la idea 2, es decir, la famosa estructura, digamos, de coste de personal, ¿vale? Para la famosa estructura de turno de personal, para saber, claro, cada cuándo ese personal lo voy a utilizar, ¿vale? Entonces, cuando yo me refiero a personal de media jornada, me refiero a esto, ¿vale? En muchos negocios, obviamente, para cubrir determinados aspectos o determinados puntos de servicio o puntos de trabajo o momentos de trabajo, ese personal a media jornada puede ser muy interesante. Y lo que sí que os puedo garantizar es que a fecha de hoy hemos visto que en el 80 y pico % de negocios que a veces supervisamos y controlamos y revisamos y ayudamos a gestionar, ese personal a media jornada nos aparece siempre, porque es necesario. ¿Vale? Y dentro de esta premisa o dentro de esta idea 3, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en indicadores de control? Muy fácil. Por ejemplo, en calcular la productividad. Y si sabemos el total de ventas, que lo sabemos por el TPV, y esto lo comentamos ayer, y lo dividimos por las horas trabajadas reales durante ese día, tendremos lo que llamaríamos un nivel de productividad X. Si este nivel de productividad lo vamos controlando mes a mes, y esto vemos que lo vamos ajustando mes a mes a la baja, nos está dando pistas de que nuestro sistema de trabajo es más eficiente. Pero para eso hay que hacer este cálculo, como mínimo, una vez a la semana o una vez al mes, si me apuráis. ¿Vale? Segundo ratio, cubiertos por hora trabajada. Número de cubiertos vendidos, o sea, clientes, dividido por horas trabajadas. Si ese ratio lo conseguimos ajustar a la baja, ¿vale? Nos está dando también pistas de que estamos haciendo mucho más eficiente el servicio o la cantidad de horas que dedicamos a servir al cliente, ¿vale? Y al número de personas que ahí estamos impactando dentro de esa estructura de costes, ¿vale? Y luego otro ratio que podemos llegar a aplicar sería, por ejemplo, el coste medio del personal por hora trabajada. Si tenemos el coste del personal por día, que esto lo tenemos fácilmente calculable, ya que podemos calcularlo o bien por mes o bien por hora, lo que sea, y lo dividimos por horas trabajadas realmente hechas, porque lo tenemos en el TPV o lo tenemos en el sistema sistema de control de fichaje. Si ese coste de personal lo dividimos por las horas trabajadas, nos da un coste medio de personal por hora trabajada. Estos ratios, al final, el único uso que le damos es saber si los estamos mes a mes haciendo bajar, manteniendo o están subiendo. Pues claro, si mes a mes estos ratios los vamos revisando desde el punto de vista de, oye, sube, baja, se mantiene, ya nos da pistas de si el negocio está evolucionando mejor o peor. Por eso insistimos tanto en el básquet, los másters, por ejemplo, insisto con esto, que siempre ahí son aspectos que aparecen en todas las sesiones, en este hecho, en que si no tenemos información de nuestro restaurante, difícilmente podemos tomar decisiones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final tenemos un sesgo, y tenemos un sesgo emocional de que nos parece que el restaurante está evolucionando bien. Nos parece que tenemos un problema en este punto. Nos parece que, y todo ese nos parece que, luego cuando lo trasladas a una realidad numérica y transparente, resulta que ese nos parece que lo hemos visto sesgado
digamos, hacia un determinado aspecto o hacia otro, ¿vale? Que entonces ya no es tanto como antes nos podía parecer. Por eso es importante que estos indicadores de control, que los podemos llegar a aplicar fácilmente, porque al final fijaros que esa información nos da el TPV. Las ventas vienen por el TPV. El número de cubiertos vendidos vienen por el TPV. Las horas trabajadas vienen por el fichaje de los empleados, ¿vale? Por tanto, todo esto lo tenemos. El problema es que es aburrido. Hay que dedicar, como digo siempre, pues unas horas a la semana a hacer ese tipo de control para ver exactamente cómo estamos evolucionando, ¿vale? Para evitar, evidentemente, que el día a día se nos coma. Eso para mí es la parte, digamos, fundamental que tenéis que, de alguna forma, controlar. Entonces, fijaros, en esta tercera idea, hemos visto las ventas, parte del personal, es culpa de las ventas. 2, hemos visto que tenemos que estructurar correctamente los turnos de trabajo. Tenemos que hacer un turno de trabajo bien hecho por horas y diseñar todo esto. Y 3, una vez tenemos hecho esto, tenemos que impactar esto con los indicadores de control para ver si realmente se mantienen o no se mantienen. Si van bajando, van subiendo o están al mismo nivel. Y luego considerar también, como os decía antes, el personal a media jornada. ¿Vale? A media jornada. Porque eso es básico para que el sistema pueda mantenerse en el tiempo. Perfecto. Si hasta aquí lo tenemos claro, vayamos a buscar la siguiente idea. La siguiente idea es la 4. Y nos metemos ya con el tema del prime cost. ¿Por qué el prime cost lo hemos incorporado aquí dentro? Porque parte del coste de personal afecta al prime cost. Y antes os he dicho, no acostumbro a dar ratios de gestión porque me da miedo, porque habitualmente me equivoco cuando doy un ratio, ¿vale? Entonces no los quiero dar por esto, porque tenemos la mala costumbre de coger el camino, digamos, por la tangente. Y si me han dicho que el ratio tiene que ser de personal del 35%, pues yo cojo este. Pues no, no tiene por qué ser el correcto. En tu restaurante igual tener un 36% o un 37% es más correcto que un 35%. ¿Por qué? Por el tipo de servicio, por el tipo de cliente que tienes, por varias variables que luego vamos a identificar, ¿vale? Entonces, el único ratio que sí que os puedo dar, a ciencia exacta, y es porque hemos visto históricos de empresas, es que el prime cost en una empresa, en vuestra empresa, no debería sobrepasar el 60-65% en relación a las ventas. Es el único ratio que os puedo dar fiable. ¿Y cómo ajustamos ese ratio? Pues muy fácil. Vamos a ver de dónde sale para poder ajustarlo correctamente. Aquí tenemos el prime cost y aquí lo estoy marcando en rojo, aquí arriba, ¿vale? El prime cost no es ni más ni menos que los costes básicos de nuestra operativa de negocio, que son la suma de las compras más el coste de personal. Entonces, en vuestro negocio, lo que tendríamos que hacer es básicamente identificar porcentualmente cuál es el prime cost de vuestro negocio. Que lo tenéis aquí, fijaros. ¿Vale? Lo he calculado aquí, en esta estructura que veis aquí. ¿Qué he hecho? Básicamente, dividir, digamos, lo que sería el coste de compras sobre las ventas y dividir el coste de personal sobre las ventas y me da un porcentaje. ¿Vale? Este porcentaje, fijaros qué pasa, 72,58%. Ahora mismo, ya puedo decir sin ánimo a equivocarme, que este restaurante no va a sobrevivir muchos meses. ¿Por qué? Porque este coste básico o prime cost está muy por encima del 65% que planteamos como mínimo admisible. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo un coste básico tan alto, en el momento que empiezo a impactar el resto de costes de mi cuenta de resultados, me voy a enfrentar a un serio problema, y es esto de aquí abajo. Que el margen, digamos, bruto antes de impuestos va a quedar reducido a la mínima expresión, ¿vale? Entonces, claro, para nosotros, desde un punto de vista de control de gestión, es muy importante semanalmente revisar, ¿vale?, lo que sería ese prime cost, para ver que no tengo desviaciones. Porque si tengo desviaciones, me va a costar mucho recuperar ese prime cost a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuesta mucho cuando tienes un transatlántico, que es tu negocio, moviéndose a velocidad de crucero, empezar a hacer cambios. Es la inercia. No lo voy a poder parar a tiempo y, por tanto, cuanto más corto lo pueda atar, más fácil será, digamos, controlarlo. Entonces aquí os pongo que evidentemente yo lo quiero comparar de forma semanal e inclusive mensual. Yo prefiero hacerlo semanalmente, ¿vale?
porque esa información la tengo. Entonces, semanalmente lo puedo hacer fácilmente. Porque mensualmente, insisto, la inercia del negocio me va a, digamos, generar muchos problemas. Porque igual no voy a tener tiempo de poder parar el negocio y poder parar toda la sangría que se me genera en el prime cost, ¿vale? Entonces, la única forma que tenéis de ajustar prime cost es, por un lado, aplicar las ideas que vimos ayer, coste de materia prima, y dos, aplicar las ideas de coste de personal que estamos viendo hoy. Es decir, el tema de los turnos, el tema de personal a media jornada, ¿vale? Perdón, a turno, digamos, sí, a media jornada, lo digo bien, correcto. Y tres, ajustar, ¿vale? Todo lo que es la estructura, digamos, de personal en base cero en función de las ventas que podemos tener. Y por tanto, como las ventas las tengo aquí arriba, yo automáticamente ya voy a saber si este coste de personal me viene afectado por las ventas o no. Porque si me viene afectado por las ventas y evidentemente no puedo reducir el coste de personal, porque en el momento que reduzco el coste de personal voy a afectar la calidad del servicio. Es un tema muy importante. En el momento que quito una persona voy a afectar la calidad del servicio. Pues claro, ¿qué ocurre? Pues que en ese momento, evidentemente, yo me voy a encontrar con problemas graves. ¿Por qué? Porque subir las ventas no es nada fácil, porque necesitamos cierto plan para subir las ventas a determinadas acciones de marketing y ajustar el coste de personal, pues evidentemente mañana mismo ya puedo despedir a alguien, ya, pero el problema no es este, el problema es que a partir de ahí voy a tener problemas para que el resto del equipo me haga el servicio correcto. Por eso os pongo aquí abajo que es muy importante cuando yo me focalizo en el coste básico o prime cost, no comprometer la calidad del producto ni la calidad del servicio. Porque porque al final, si voy a, digamos, a comprometer la calidad del servicio, pues es obvio que no tiene sentido. Una cosa que yo les digo siempre a los estudiantes de máster que a veces tenemos en el básquet y demás, cuando me plantean, oye, bueno, pues que claro, la reducción de costes de personal es muy fácil. Digo, claro que es fácil. Reducir coste de personal no hace falta hacer un máster. Llego a la compañía, despido a gente y con esto automáticamente ya reduzco el coste de personal. Fijaros, ya lo he hecho. El gran problema es que para hacerlo de forma eficiente necesito la información de los turnos de trabajo, las horas imputadas en función de las ventas, ¿vale? Y todo esto no es fácil, porque si no lo tengo, la única opción que me queda es despedir personal. Claro que sí, pues venga, para adelante. Pues no, no es tan fácil, porque voy a comprometer el servicio, ¿vale? Y a partir de ahí voy a generar, digamos, una espiral en la cual en los próximos meses, ¿vale? Voy a sufrir muchísimo y voy a sufrir, siguiendo con este ejemplo que tenemos aquí del 72%, de una muerte, digamos, agónica, si por desgracia mía, el entorno de mercado, por lo que sea, me afecta a mi negocio porque está cayendo el consumo o está cayendo lo que sea, ¿no? Pues todo esto, evidentemente, fijaros cómo nos acaba afectando al prime cost. Por eso es muy importante que cuando calculéis el prime cost de vuestro negocio, os miréis este ratio del 60-65% con muchísimo cariño, porque es la herramienta que os va a dar la respuesta a vuestro negocio, de si funciona bien o funciona mal. Si está por encima, automáticamente ajustar compras y personal. ¿Cómo? Pues evidentemente, ya os digo, no puedes despedir al personal. Tienes que antes analizar si tu estructura de coste de personal lo soporta. Ya sea porque las ventas no son suficientes, idea número 1, hay que vender más. Ya sea porque no tengo un cuadrante de turnos bien dimensionado, idea número 2, que antes hemos hablado, ¿vale? Ya sea porque luego cuando voy a poner en marcha toda la estructura de ventas, perdón, la estructura, digamos, de coste de personal, me hace falta igual cubrir determinados aspectos de determinados turnos con personal a media jornada. Que lo hemos visto antes, idea número 3. Pues fijaros cómo todo esto va a imputarse o a impactar directamente sobre sobre este prime cost que estáis viendo en este momento, insisto, y que por eso he puesto este ejemplo para que veáis un ejemplo malo. Pero fijaros que aquí abajo nos queda un 6%. Si el problema es realmente dentro del prime cost, cuando hacemos este tipo de números, no es que no ganemos dinero. Realmente, fijaros, ganamos un 6%.
El problema no es este. Ya ganamos un 6,56%, que igual nos parece bueno. Perfecto. Pero es que el problema es que hemos dejado de ganar durante la vida operativa del negocio muchísimo dinero. Porque si yo dimensionara correctamente el personal y las compras, aquí no me quedaba un 6, me quedaba un 8 o un 9. Y claro, esto es mucho dinero, sumando año tras año, tras año, tras año. Es muchísimo dinero. Pero claro, cuando vemos que esto es positivo, bueno, pues está bien tú. Pues no, no está bien. Es una cuestión de no dejar dinero por el camino. No hay nada peor que dejarse dinero por los rincones, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión que os quiero hacer cuando hablamos de estructura o idea de controlar correctamente el prime cost. Que no os dejéis dinero por el camino, porque no hay nada peor que dejarse dinero por el camino. Por tanto, ese prime cost es un indicador básico junto a los indicadores, digamos, de productividad del negocio para ver si realmente el coste personal se está adecuando a nuestro negocio. Y si aquí es el 39 y me doy cuenta que tiene que ser el 35 y puedo alcanzarlo, perfecto, pero igual el problema está en las ventas. Tendríamos que verlo, ¿vale? Tendríamos que verlo. Por tanto, la cuarta idea con la que me quedo hoy es, oye, el prime cost no tiene que pasar del 65%, considerando que el prime cost tenemos el coste de las compras y el coste del personal, y que el coste del personal, si yo lo reduzco, que es fácil porque al final es menos personal, echo a la calle más personal y ya está, el problema es que voy a comprometer todo el nivel de servicio. Y es una espiral que igual al final me genera otro problema más grave, que es el cierre del negocio, porque no estoy dando un buen servicio y luego al final se me está comiendo los costes cada día, cada día, cada día. Perfecto. Y la quinta idea básica cuando hablamos de la estructura de coste de personal. Y lo digo así, otra vez las ventas aparecen. Es que insisto en esto, que nos parece a veces que el coste de personal es un tema de despedir, de hacer menos horas, que no va por aquí. Que fijaros que va muy enfocado a las ventas. Fijaros, nos tendríamos que enfocar en vender los productos con más margen. ¿Por qué? Porque si generamos productos con más margen, nuestro mix de ventas va a subir. Y si sube nuestro mix de ventas, estoy generando mayores márgenes. Y por tanto, el coste de personal famoso va a reducirse. Porque al imputarlo sobre las ventas, me va a ajustar a la baja el coste de personal. Por tanto, porque estoy vendiendo productos con más margen. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer para vender productos con más margen? Muy fácil. Bueno, muy fácil. Lo decimos muy fácil, ¿no? Pero luego, evidentemente, la práctica es la complejidad. Pues revisar regularmente el food cost teórico, es lo que hablamos ayer, el food cost teórico, una vez a la semana como mínimo, que son los platos vendidos multiplicado por su coste, digamos, individual de cada plato. Si yo multiplico los platos vendidos por el coste de cada plato, tendré el food cost teórico. Si ese food cost teórico imputado contra las ventas es alto, porque estoy vendiendo los platos más rentables, me va a subir el margen. Y por tanto, automáticamente ya estoy trabajando de forma mucho más eficiente. ¿Vale? La segunda idea, evaluar regularmente proveedores y precios. Los precios lo veis fácilmente porque lo tenéis, digamos, en vuestro listado de albaranes y al final esto aparece en el ordenador, en el TPV, y los proveedores se evalúan regularmente, pues bueno, una vez por temporada, cada semana, lo que haga falta. Pero hay que tener un control, digamos, de esos precios. ¿Vale? Y tercer idea importante, y esto os afecta mucho también a la estructura de personal, establecer niveles de preparación diarios y utilizar lo que llamamos la cocina de producción. ¿Qué es esto? En muchos restaurantes, las horas operativas de producción de cocina van desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Bueno, pues en esas horas hay horas que dedicamos al servicio, ¿vale? A dar gestión al servicio o apoyo al servicio, que es cuando estamos produciendo en el momento que está la comida o la cena, pero hay horas que son lo que llamamos horas valle, horas, vamos a llamarle más muertas, que ahí es donde podemos dedicarnos a cocina de producción, que implica, vamos a producir productos para el resto de la semana o para las próximas semanas. Y esto implica trabajar, ¿vale?, con lo que llamaríamos tecnología. Por ejemplo, cocina al vacío. O trabajar con abatimiento de temperaturas para poder luego almacenar
y si abato a temperatura, por ejemplo, a temperatura positiva o negativa, que sería congelación o refrigeración, depende del tipo de temperatura, positiva o negativa, yo este producto hecho el lunes lo puedo sacar hasta dentro de 15 o 20 días, depende de lo que haga. Si es refrigeración o congelación, incluso más tiempo. Si es congelación, incluso más tiempo. Bueno, pues toda esta previsión de trabajo, aparecen los turnos que antes hablábamos. Vuelvo otra vez a la idea número 3. Los turnos, si diseñamos los turnos correctamente, incorporando esta cocina de producción, ya estoy trabajando, digamos, con más calma, ¿vale? No trabajo cada día, digamos, a la producción del día. Uy, tengo esto, hoy tengo esto. No, no. Voy a producir con más calma. Voy a producir lo que llamamos hoy en día técnicamente cocina de producción, que nos permite producir en momentos valle para cuando tengamos la producción, digamos, punta. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos optimizando el coste de personal, en esa cocina de producción. Porque si esa cocina de producción produce correctamente, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que vamos en los momentos punta, como ya tenemos digamos, los productos semi-elaborados, vamos incluso a necesitar, podemos necesitar una estructura de personal más razonada, más razonable. Porque hemos hecho este análisis de cocina de producción. ¿Vale? Y esta cocina de producción se puede hacer incluso fuera de nuestro restaurante. Nos lo puede hacer alguien, inclusive. Hoy lo hemos visto. O sea, hay entidades que se dedican, por ejemplo, a trabajar con vamos a llamarles segmentos de mercado de población excluidos, que tienen cocinas y que elaboran productos. Oye, este tipo de cocinas nos podrían generar parte de nuestra producción. Determinados productos que los podamos llevar fuera porque su riesgo es mínimo. Bueno, estas son ideas que tenemos hoy aquí para ajustar mejor la estructura de coste de personal. ¿Vale? Entonces, fijaros que todo esto yo creo que es realmente interesante. Y acabaría con esto, para mantenernos ya con el tiempo, con lo que ayer os dije, y si ayer alguien estuvo en la sesión, esto me lo va a escuchar muchísimas veces, que es que, insisto, la gestión o el sistema de control es una actitud. Y esa actitud, si no la tenéis vosotros, el personal no lo tendrá. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos con el ejemplo. Y la actitud de revisar hasta el último euro o el último céntimo, haciendo un buen control de horarios, un buen control, digamos, de coste de personal por hora, por día, sabiendo lo que me cuesta el personal por hora y por día, haciendo una previsión de las ventas. Que luego, evidentemente, nos equivocaremos, por lo menos tenemos una previsión de las ventas. Una buena planificación es actitud. Y esa actitud, evidentemente, va a afectar a vuestros resultados. Cuanto más actitud, mejores resultados. No lo dudéis. Lo hemos visto en muchísimos negocios, grandes y pequeños. Cuanta más actitud, mejores resultados para el negocio. Y eso hoy en día creo que es básico y más con la que hoy en día obviamente nos está cayendo. Nada más, si os parece bien, me gustaría abrir el turno de preguntas, porque he visto que han estado llegando algunos comentarios, bueno, han estado llegando algunos, digamos, algunas preguntas en nuestro chat que tenemos aquí al lado, ¿vale? Y bueno, me gustaría evidentemente tener tiempo para poder responderlas a todas. Entonces, si os parece bien, pasamos al turno de preguntas y vamos hablando y seguimos comentando un poco más sobre estas 5 ideas que hoy hemos podido al menos poner en común todos, que evidentemente no es fácil y que en función de cada uno de vosotros les será mucho más fácil o menos. Vale, muchas gracias, Luis. Efectivamente, pasamos al apartado ya en estos últimos 15 minutos de preguntas y respuestas. Como bien has comentado, tenemos a varios de los espectadores que pues bueno, nos han trasladado sus consultas, sus dudas y si te parece bien, comenzamos con la primera, ¿vale? Por supuesto. Es verdad que igual no nos va a dar tiempo a responder todas ellas, pero bueno, hemos visto que algunas de ellas se repiten, entonces vamos a ir a responder a las más recurrentes. Perfecto. Comenzamos con la primera. Nos traslada una espectadora que, bueno, a la hora de gestionar el coste de personal, turnos, horarios, etcétera, ella cree que es muy importante la distribución o el diseño del local, que a veces se encuentran con barreras importantes en ese sentido y que los gestores, pues bueno, no pueden modificar. Cree que es muy importante tener esto en cuenta a la hora de proyectar locales de hostelería. Su pregunta es, ¿qué opinas al respecto?
Pues bueno, es una buena pregunta porque va directamente relacionada con el punto antes, con la idea 3, creo que antes comentábamos, en relación al tema de lo que es la operativa del servicio. Es decir, la operativa del servicio, queramos o no queramos, va vinculada directamente con el diseño del local. Entonces, claro, si nuestro local está diseñado, vamos a decirlo, de forma incorrecta, de forma inadecuada, es obvio que esto lo va a sufrir el personal. Y eso es típico. Me acuerdo hace muchísimos años cuando estábamos metidos en proyectos de hostelería en el cual, oye, pues tú trabajabas con algún equipo de arquitectos para orientarles en temas, digamos, de, oye, bueno, la parte operativa, ¿dónde ponemos la cocina? La cocina va a ir en la planta baja, porque nos hemos obligados por el tema de estructura arquitectónica. Y yo decía, bueno, pues vale, está bien, pero que sepáis que esto nos va a generar un problema grave, que es que los camareros tendrán que subir y bajar. Y hace falta meter, digamos, un montacargas, o si no, ya veremos qué problemas tenemos. Esto es común en mucha restauración. Por eso insisto que cuando en un proyecto tenemos que hacer un proyecto de restaurante, tenemos que hacer un restyling del negocio, que queremos cambiar un poco la imagen, que vamos a comprar un local para adaptarlo, para un restaurante, o que vamos a hacer un traspaso, que contratemos a un arquitecto, a un ingeniero, a alguien, a un decorador, que nos pueda orientar sobre estas cuestiones. Porque es básico que ellos nos van a poder orientar muy fácilmente también para que nos den pistas de cómo esa operativa va a ser más fácil, ¿no? Porque de alguna forma hoy en día ya los arquitectos, decoradores y demás, esto ya lo tienen controlado. Yo os hablaba de hace 15, 20 años, cuando estábamos en estos temas empezando. Esto ya lo tienen controlado. Entonces ya saben muy bien que al final la operativa no tiene que estar reñida con lo que es la practicidad del servicio. Y entonces, claro, solo falta que tengas una barra en un local, en una esquina, y que esa barra te genere un problema porque tienes que tener detrás un camarero para dar un servicio de bebidas porque no puedes hacerlo de otra forma. Entonces, claro, eso te genera un puesto de trabajo más. Y venga, ya empezamos con el lío. Entonces, claro, ese puesto de trabajo más es un coste más. Y luego ya también, oye, pues depende de la distribución de la cocina, pues venga, ya empezamos. Otro problema más. Entonces, claro, todo estos son aspectos que una buena planificación, ¿vale?, del trabajo nos puede ayudar. Y esa buena planificación, pues te la va a dar lo que os decía antes, desde un asesor, desde un ingeniero, un arquitecto, alguien que tenga ese conocimiento para que te pueda orientar y decir, cuidado con esto, que en el momento que hagas esta distribución del espacio tendrás un problema grave y no podrás solucionarlo. ¿Por qué? Porque vas a tener que cubrirlo con personal. O sea, donde no llegamos con la operativa, el diseño del espacio, llegamos con personas. Entonces, antes de un traspaso, antes de una compra de un local, antes de este tipo de decisiones, vale la pena que hagamos esta reflexión para ver si realmente ese espacio se adecua a lo que nosotros queremos y cómo lo podemos adaptar para que sea lo más fácil posible. Hoy en día, realmente, montar un restaurante o diseñar un restaurante o redimensionarlo, hay una serie tan bestial de variables que tenemos que ser conscientes de tenerlas en la cabeza para poder gestionarlas correctamente y no tengamos que pagar luego más coste de personal. Muchas gracias, Luis. Bueno, si te parece, continuamos con la siguiente pregunta, que bueno, tiene relación con la materia prima. Nos traslada un espectador, dentro del coste de materia prima, ¿qué porcentaje suele ser el habitual en mermas de producto? ¿Nos puedes indicar, por favor? Claro, esa es la pregunta del millón. Otra vez es lo que os decía antes. Yo no doy, lo siento mucho, pero no me gusta dar porcentajes. ¿Por qué? Porque imaginaros, ¿qué ocurre? Mucha restauración se plantea, oye, vale, yo me gusta producir, digamos, mis productos en mi propia cocina, comprando los productos naturales y luego a partir de ahí elaboro, ¿vale? Y me gusta comprar la pieza de cordero entera y me gusta comprar la pieza de pescado entera y todo esto. Y claro, y ahí tengo unas mermas. Claro que tienes unas mermas, pues que esas mermas te desaparecen en el momento que tú esos huesos de cordero, esas espinas de pescado, las utilizas para hacer un caldo. Vale, la pregunta del millón siempre es la misma. Oye, ¿yo puedo hacer ese producto evitándome las mermas y, lo más importante, ahorrándome coste de personal? Sí. Cuarta y quinta gama. Ya te doy la respuesta. Cuarta y quinta gama. Ostras, pues que la cuarta y quinta gama, esto implica comprar un producto ya semi-elaborado y esto no es artesanal, no está correctamente hecho. Mentira, no es cierto. No es cierto. La cuarta y quinta gama solo sufre un problema, digamos, vamos a llamarle cambio de temperatura. Es decir,
La cuarta y quinta gama se elaboran con un producto artesanal, como elaboramos nosotros en un restaurante cualquiera, y lo que luego hago es abatir temperatura. Luego ese producto lo meto en unas bolsitas para hacerlo, digamos, en unidades independientes, unidades, digamos, de producto. Luego este producto lo congelo o lo refrigero y a partir de aquí ya tengo una cuarta y quinta gama. Es que ya la tengo hecha. Y esto hay empresas que hoy en día se dedican a estos temas. Con lo cual, mermas cero. Pero el producto sigue estando igual de bueno. Claro que sí. Porque esa cuarta y quinta gama se ha elaborado siguiendo los patrones comunes de cualquier cocina. Es decir, tú podrías hacer esa cuarta y quinta gama sin ningún problema. Pero claro, hay empresas, hay cocinas que hoy en día, y esto lo veremos cada vez más, porque España además es potencia mundial en estos temas, se dedican a esos procesos agroalimentarios de producir cuarta y quinta gama. Entonces, las mermas no tenemos un porcentaje establecido, es que no lo tenemos, porque hemos visto tanta casuística que realmente me sabe mal, pero no tengo esa información y no quiero darla porque realmente me voy a equivocar siempre. Es decir, siempre me voy a equivocar. Entonces, el que os dé un porcentaje de mermas, francamente, yo de todo aquel personalmente, y lo digo con toda confianza, todo aquel que me explica o que me intenta explicar cómo será el futuro, desconfío. Porque no lo sé, yo no lo sé lo que haremos dentro de 6 meses. Lo único que sé es que tengo que poner en marcha un sistema de gestión, un modelo de gestión, ahorrarme costes, ahorrarme estructura de personal, ahorrarme todo esto, y en la medida que lo pueda hacer esto más eficiente, voy a gestionar y a ganar un dinero. Pero si esto no lo puedo hacer, tendré problemas. Entonces, para mí este es el gran problema ahora mismo. Es decir, repensar cómo los negocios tienen que ser mucho más eficientes. Y entonces luego ya, oye, el futuro Dios dirá tú, ya veremos. Entonces, fijaros que insisto en esto. Si las mermas que tú tienes en tu cocina las puedes evitar también comprando productos semielaborados. Los propios distribuidores ya te dan las ensaladas semielaboradas. Ya te dan productos semielaborados, semiporcionados. Y eso no es mala praxis. Es que simplemente los propios productores, digamos, los propios distribuidores de materia prima, se han dado cuenta que hacer este proceso les permite vender más y ser mucho más eficientes. A partir de aquí, la casuística es terriblemente, digamos, extensa, ¿eh? Entonces, claro, disculpadme si no doy esas cifras, pero es que realmente no tenemos esa información fiable en, digamos, en determinados negocios. Depende mucho de vuestro proceso de producción. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Si te parece, ya que nos quedan los últimos 5 minutos, te traslado a la última pregunta de hoy. ¿En qué conceptos de una cuenta de resultados nos deberíamos focalizar con el objetivo de reducirlos o ajustarlos para de esta forma obtener mejores resultados? ¿Qué nos Muy buena, comentas? sí, muy buena pregunta. Y si os parece bien, voy a poner la imagen que he puesto antes, que era esta de aquí, así nos ilustra muy bien esta duda que tenéis. Fijaros, nosotros cuando trabajamos con una cuenta de resultados, y es un poco la que estáis viendo aquí delante, no trabajamos con una cuenta de resultados al uso, me explico. Fiscalmente, vuestro gestor os da una cuenta de resultados que nada tiene que ver con lo que nosotros analizamos en un restaurante. Lo digo así. ¿Por qué? Porque nosotros nos fijamos en varios aspectos. Primero, que es lo que ahora viene en relación con esa pregunta. Yo básicamente donde me fijo siempre es en el prime cost. Si cuando yo cojo una cuenta de resultados, aplico el prime cost y veo problemas, ya empiezo a decir, bueno, vamos a ver. En ese prime cost ya tenemos que ir a un segundo nivel de análisis porque tenemos que bajar a lo que sería ese análisis de personal y ese análisis de compras. Porque aquí ya se me enciende una primera alarma, el prime cost. Entonces, primera respuesta a esta pregunta que tenemos. Yo lo que primero que miraría sería el prime cost, porque realmente esto es controlable 100%. Segunda variable que miraría, y ahí lo pone, fijaros en esta cuestión que aparece aquí, gastos controlables. Nosotros llamamos gastos controlables aquellos gastos que un directivo de un restaurante puede hacer frente. Me explico. Tú en tu negocio es evidente que el alquiler del negocio, una vez lo has pactado, te lo comes con patatas los próximos 10 años o 5 años, hasta que no lo puedas renovar, ¿vale? O revisar. Por tanto, ese alquiler que veis aquí abajo, para mí es un gasto no controlable, porque una vez tomada la decisión, ya lo tenemos.
Entonces, en cambio, todo lo que es, por ejemplo, el control de la electricidad, el agua, el gas, aquellas, digamos, actividades vinculadas con la operativa del negocio diario, que me hacen ahorrar dinero, por ejemplo, roturas de copas, roturas de platos, cubiertos, que desaparecen, que no desaparecen, que lo que sea. Todas estas pequeñas cuestiones que realmente tienen, digamos, tenemos oportunidad de supervisarlas, para mí estos son gastos controlables. Lo que ocurre es que los gastos controlables dependen de cada negocio. Por eso os decía yo antes que cuando nosotros analizamos un restaurante, no seguimos siempre el mismo patrón, mismo modelo, sino que analizamos los restaurantes en función de la estructura de la compañía. Por ejemplo, imaginaros que en la publicidad y marketing que tenemos aquí, que estoy marcando con el cursor, esto nos fuera impuesto desde una estructura central. Es decir, si yo fuera una gran cadena, imaginaros que yo imputara a cada restaurante una estructura, un coste de publicidad y marketing, porque estoy haciendo una publicidad y marketing, que cada restaurante debe asumir su coste. Pues para mí esta publicidad y marketing ya no sería un gasto controlable, tal como lo he puesto aquí. Lo pasaría aquí abajo. Gasto no controlable. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ojo, peligro, que mi director del restaurante o el gestor del restaurante, esto no va a poder hacer nada. Y no hay nada más frustrante que a una persona explicarle que tiene unos costes con los cuales él dice, pero si no puedo hacer nada para mejorarlos, porque esto me viene imputado por la central o me viene imputado por una decisión estratégica. Entonces, el prime cost y los gastos controlables es la única información que yo acostumbro a dar a un responsable de un restaurante. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente él puede plantear mejoras. Porque el resto no va a poder hacer nada. Entonces, esa información no le preocupa realmente. Y si yo ese prime cost, que lo estoy viendo arriba, más los gastos controlables del negocio, los controlo a rajatabla, encima con esto puedo plantearme una cuestión que a veces en hostelería nos planteamos, que es los incentivos para el equipo de trabajo. Porque como son totalmente gastos controlables desde su punto de vista y ellos pueden tener incidencia, es perfecto, es ideal. Entonces, claro, yo si controlo el prime cost, coste de compras, coste de personal y los gastos controlables de mi cuenta de resultados, ya tengo prácticamente diseñado una estrategia en la cual podría llegar a aplicar en un futuro un sistema de incentivos. Porque esto de aquí abajo, yo solo lo voy a poder ajustar, la parte de gastos no controlables, en función de estrategia de negocio. Es decir, ir a un banco y ajustar a la baja mis préstamos, mis créditos, negociar alquileres. Pero es que no puedo hacer mucho más. Y realmente donde yo tengo que focalizarme es en la parte operativa, el prime cost y los gastos controlables. Entonces yo creo que estos son los dos puntos claves en los que os tenéis que focalizar vosotros. De acuerdo, muchísimas gracias, Luis. Nuevamente, muchísimas gracias también a todos los espectadores que han estado y se han conectado a esta sesión de hoy de 5 ideas prácticas para reducir el coste de personal y el prime cost del restaurante. Por nuestra parte, nada más, agradecer nuevamente la participación de Luis Codó, que bueno, la verdad es que pues bueno, nos ayuda en todo lo que es la formación de los profesionales como vosotros que estáis escuchando esta sesión, pues bueno, nos ayuda en este día a día, ¿no? Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias, Luis, y hasta otra. Gracias a ti, Aice. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes que, insisto, sé que vuestro tiempo es precioso y obviamente a veces intentamos dar desde el Basque y desde Cafés Baqué, por supuesto, respuestas a las dudas que vosotros podéis tener. O sea que muchísimas gracias y nos vemos, como siempre. Gracias por todo y ánimo.